Bendiciones mis hermosas, te saluda Carol de L del Ministerio Una Mujer del Reino y estamos acá continuando contigo este devocional donde definitivamente nos va a hacer crecer como mujeres pero también como hijas de Dios. Estaremos desarrollando unos temas sobre las cosas que Dios dijo sobre el sexo, recordando también que Dios nos hizo para ser criaturas sexuales y deberíamos entender el patrón que Él quiso que siguiéramos en nuestra relación sexual. Eso es muy importante para poder instruirnos no solamente con nuestra pareja, sino para las futuras generaciones. Hoy vamos a hablar sobre cómo controlar esos impulsos sexuales, ¿verdad? Cómo controlar el impulso sexual. Quiero empezar diciéndoles que aunque el impulso sexual es bueno, debe ser controlado. Esto es cierto de cualquier impulso biológico o psicológico que Dios nos ha dado. Imagine lo que sucedería si no controlamos, ¿verdad? Ese impulso sexual o ese impulso de comer. Estaríamos comiendo constantemente y teniendo deseos indiscriminadamente. He oído decir en tono de broma que algunas personas se comen cualquier cosa que no se las coma a ellas primero. Bien, si usted no controlase su impulso por la comida, eso debería literalmente, ¿verdad?, afectarle en su vida. Llenaría su plato repentinamente e incluso podría intentar comerse el plato mismo. Estaría obsesionado con comer, aunque el hambre es un impulso sano, un impulso que deberíamos satisfacer a fin de sobrevivir. Puede destruirnos si permitimos que esté fuera de control, definitivamente. Lo mismo es cierto del impulso sexual. A la humanidad con una mente carnal no le gustaría dar rienda suelta al impulso sexual. Como podemos ver en gran parte de la sociedad actualmente, casi cada ciudad tiene una franja de salones de mensajes que dice, bueno, quieres pasar una noche candente, quieres pasar una noche única, a los cuales conocemos como prostíbulos o los pep shops, donde las personas acuden para satisfacerse a sí mismas sexualmente, sin ninguna inhibición y control. Si pudieran, dejarían que su impulso sexual corriese libremente día tras día, las 24 horas del día. Recuerdo que un escritor británico concluyó tristemente una reflexión donde él mencionaba que sería mucho más fácil si, al igual que nuestros parientes monos, nosotros, ¿verdad?, fuésemos biológicamente más promiscuos. Entonces podríamos extender ¿cómo les puedo decir? Intensificar sería la palabra correcta, nuestras actividades sexuales con la misma facilidad con que magnificamos nuestra conducta de limpieza del cuerpo. Al igual que sin daño alguno pasamos horas en el baño, visitando incluso masajistas, incluso podemos decir salones de belleza, peluquerías, baños turcos, en algunas culturas, piscinas, saunas o cosas de baños orientales que están muy de moda, ¿verdad? Y tenemos que saber si eso es adecuado para nuestro bienestar. Del mismo modo podríamos permitirnos largas escapadas eróticas con cualquiera, en cualquier momento, sin la menor cuidado o sin la menor de las repercusiones o consecuencias que esto podría tener a nuestra vida. La palabra de Dios condena este tipo de pensamiento. Un impulso sexual sin control destruiría el cuerpo. Al principio, tal indulgencia puede parecer agradable, al final le destruiría. Regresaremos a este asunto de la promiscuidad. Permitir que el impulso sexual corra descontrolado. En un capítulo posterior, por ahora, consideremos
por qué el impulso sexual debería ser controlado y cómo puede ser controlado. Ya hemos visto que Dios dice que el sexo es algo muy hermoso y pleno. Él quiso desde el comienzo que tuviéramos un impulso sexual, pero Él también nos dice que el impulso sexual debe utilizarse para el propósito que Él quiso. En Deuteronomio 22, 28 al 29 dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tome y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. Aquí Dios habla de la relación sexual entre dos personas no casadas que mutuamente están de acuerdo en tener relaciones sexuales. Actualmente oímos a algunas personas decir que los adultos que consientan deberían ser libres para participar en cualquier tipo de actividad sexual que quieran, aunque no estén casados. Pero Dios dice no. ¿Por qué? Porque este tipo de relación sexual humilla a la mujer. La Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas traducen la palabra humilló como violado. Sería igualmente preciso decir que la mujer fue humillada. Su integridad es destruida, su autoestima es abaratada por tener relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo y que se niega a convertirse en su esposo. Un hombre así la trata tan solo como otro bocado para su apetito sexual. No la ama, ama el placer que obtiene de ella. Dios dice que eso no es lo que Él espera que un hombre y una mujer hagan con sus impulsos sexuales. En una ocasión, un pastor y consejero que ha enseñado durante años la palabra de Dios y se llama Herbert Small, arroja más luz sobre el problema, ¿verdad? Porque es muy fuerte sus comentarios. El acto sexual es un acto que afecta a la personalidad completa, un encuentro personal entre un hombre y una mujer en las profundidades de su ser, que hace algo permanente a cada uno, para bien o para mal. De ahí que no puede ser tratado meramente como una indulgencia sexual, cuyos afectos pasan con el acto. Eso es una opinión que él duramente hace a los cristianos, ¿verdad? Y Dios quiso que el sexo fuese ese tipo de encuentro personal, un tipo de relación que solamente es adecuada en el matrimonio. Alguien puede pensar, pero ¿quién dice lo que es adecuado? ¿Por qué es el acto sexual en el matrimonio el único uso adecuado del sexo? Pues aquí te tengo la respuesta. Dios hizo el sexo con el propósito del matrimonio. Cualquier otro uso perviente o fuera de ese propósito se puede utilizar un martillo de pinza para quitar el hielo de la cerca. Pero ese no es el uso adecuado de un martillo de pinza. El martillo no fue creado para quitar el hielo y utilizar de esa manera lo arruinará para el propósito que verdaderamente tiene. Lo mismo es cierto del sexo. Hay un uso adecuado del sexo y muchos usos inadecuados. Dios dice que deberíamos controlar nuestro impulso sexual para su uso adecuado. Entender el uso adecuado del sexo es el primer paso para controlar el impulso sexual. Cuando sabemos cómo quiere Dios que utilicemos la sexualidad que nos dio, la meta queda fijada, la norma queda establecida. Entonces sabemos que no deberíamos hacer cualquier cosa que mine o sea un obstáculo para el uso adecuado de las capacidades sexuales, según la misma medida. Cualquier cosa que ayude a satisfacer o enriquecer el uso adecuado de las capacidades sexuales debería hacerse,
Al igual que cualquier otro instinto humano, el impulso sexual puede ser entrenado y mejorado mediante nuevas experiencias y habilidades. Se pueden aprender técnicas que hagan que la relación sexual sea más agradable y satisfactoria. Y al hacerlo, honramos al Creador que nos dio esta maravillosa capacidad a la que llamamos sexo. El impulso sexual y la persona total. Esto también es muy importante pensarlo, porque las relaciones sexuales implican la personalidad total. Necesitamos entender la naturaleza plena del impulso sexual y el modo en que se relacionan con otros componentes de la personalidad. Necesitamos, mis amadas, aprender los efectos espirituales del impulso sexual, al igual que los efectos físicos. De otro modo, seremos incapaces de controlar y utilizar el impulso sexual hasta su máximo potencial. Podríamos decir que el impulso sexual funciona en tres mundos o en tres planos diferentes de la personalidad humana. Cada persona es tridimensional. Cada persona tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Estos tres componentes constituyen la persona completa. El sexo y el cuerpo. Sabemos desde luego que el sexo implica al cuerpo, el componente físico de nuestro ser. Una reacción sexual es el vínculo físico más íntimo que puede existir entre dos seres humanos. Cuando un hombre y una mujer utilizan sus cuerpos para expresar su amor y apreciación el uno por el otro, los 5 sentidos están involucrados. Ver los encantos físicos del ser amado, oír las palabras de cariño y deseo de la pareja, oler el aroma o fragancia que pertenece de modo único a la pareja, gustar la dulzura de cada beso, sentir las caricias de las manos del ser amado. Un encuentro sexual es probablemente la experiencia más notable de la que cualquier persona puede disfrutar en esta tierra, porque implica cada aspecto del ser físico. Y sabemos que somos un equipo, el equipo de marido y de mujer, de consejeros matrimoniales cristianos. Han expresado bien el gozo físico que muchas parejas han encontrado. La intimidad sexual es algo más que la unión de órganos sexuales, algo más de la excitación sexual recíproca de ambas partes, algo más que incluso la satisfacción mutua en el órgano. Es la experiencia de compartir y de abandonarse en la función de dos personas expresada por la frase bíblica, serán una sola carne. Se están refiriendo a una de las afirmaciones más cándidas o más especiales que la palabra de Dios hizo jamás sobre el sexo. Viene justamente después de que la Biblia nos diga que Dios creó a la mujer como ayudadora para el hombre. Recordemos lo que dice Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En otras palabras, mis amadas, el vínculo físico de un hombre y una mujer mediante el sexo es incluso más fuerte que el vínculo físico de un hijo con sus padres. El vínculo de la intimidad sexual adopta una prioridad mayor que el afecto que se tiene por un padre o una madre. Por lo que a Dios respecta, un hombre y una mujer que participan en la unión sexual se han convertido en una carne. Son una persona física, ¿verdad? Y si debemos escoger entre honrar a nuestros padres o honrar a nuestra pareja, Dios deja completamente claro que la pareja está en primer lugar. Muchos matrimonios se desmoronaron o se arruinaron o se destruyeron porque una o ambas partes no entienden esto.
No están dispuestos a poner a la mamá o a la papá en el lugar adecuado, después del esposo o la esposa. Pero la palabra de Dios dice que una persona que se casa debería dejar a sus padres y establecer su hogar en otro lugar. Una casa no es bastante grande para los dos hombres y no es bastante grande para dos mujeres. Si quiere tener relaciones sexuales con alguien, deberá casarse. Y si ha de casarse, deberá dejar a sus padres y encontrar un lugar propio. Esa es la única manera de poder tener intimidad física. El sexo y el alma. El impulso sexual también implica el alma. Su alma está compuesta por mente, emociones y voluntad. Esas tres cosas son afectadas por el impulso sexual. La mente sopasa o rebasa todo lo que termina en decisiones. Considera los hechos, mide los pros y los contras, evalúa sus sentimientos. Algunas decisiones conscientes se toman acerca de los deseos sexuales, pero el sexo tiene la influencia, ¿verdad? O influye muchas de sus decisiones diarias. Si usted se da cuenta de ello o no, su mente va a actuar como un árbitro en medio de su voluntad, sus emociones, sus opiniones y muchas otras influencias en competencia, incluyendo su impulso sexual. Las emociones se ven claramente afectadas por el impulso sexual. Los motivos sexuales pueden hacer que una persona pase de una emoción a otra. Quizás haya visto a su pareja cambiar de felicidad a desengaño o incluso hasta enojo debido a un problema sexual entre los dos. Puede suceder con mucha facilidad y quizá usted no discierna la razón de ese cambio repentino. En un momento como ese necesita mantener una sincera conversación con su pareja para saber lo que hay detrás de sus sentimientos. La voluntad es también fuertemente influenciada por el impulso sexual. La voluntad es su sistema de autoguía, mi amada. Asevera lo que usted quiere hacer. Independientemente de lo que pueda decirle la mente que haga de modo objetivo o lo que las emociones puedan intentar conseguir que haga. El impulso sexual puede persuadir a su voluntad para desear satisfacción sexual. Estos tres componentes, la mente, las emociones y la voluntad, componen el alma, el elemento de su naturaleza que le da su propia identidad única. Su alma puede estar dedicada a Dios o puede que esté no regenerada y sea pecadora. De cualquier manera, el impulso sexual influencia su alma y el alma dirige el modo en que usted utiliza su impulso sexual. El sexo y el espíritu. Usted es también un espíritu. Dios creó su cuerpo y su alma, pero la esencia soplada por Dios y eterna que hay en su interior, en su espíritu. El espíritu es el elemento divino que recuerda su alma de voluntad de Dios para su vida. Su alma tendrá que rendir cuentas de las decisiones que toma porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El espíritu, sin embargo, no muere, regresa a Dios. Y le invito a que usted lea Eclesiastés 12:7. ¿Participa el espíritu en el sexo? La respuesta es que sí. El éxtasis de su espíritu, su conciencia de fe en Dios y todos los otros aspectos de su espíritu están implicados en el acto sexual. Su espíritu puede emplear el impulso sexual para honrar a Dios si su alma lo permite. Y eso es un asunto muy serio. El impulso sexual, como hemos visto, toca cada componente de la persona.
Por esa razón, el impulso sexual debe manejarse con cuidado y respeto. Si se abusa de él o se le permite que haga lo que quiere, el impulso sexual puede destruirle por completo. No solo puede debilitar su cuerpo, sino que también puede corromper su alma y alienar su espíritu. El manejo que hagamos del impulso sexual es un asunto muy serio. Me temo que nuestra generación ha jugado con el impulso sexual como si fuese un juguete. Hombres y mujeres han fingido que el impulso sexual es tan solo un instinto básico que debería ser gratuitamente satisfecho, al igual que hacen los animales. Esto es falacia. El alma humana es inmortal y es inmoral también, y cualquier cosa que afecta al alma debería ser tomada en serio. Dios nos ha dado en su palabra algunos mandamientos muy directos y explícitos con respecto al sexo. Si guardamos sus mandamientos, disfrutaremos de una vida feliz en esta tierra. Tendremos hermosos hijos y nietos. Veremos a generaciones tras generación de nuestras descendientes cruzar el escenario del drama humano. Si ignoramos lo que Dios dice sobre el impulso sexual, nos situamos bajo su juicio. Él nos dice cuáles serán los castigos y debemos esperar sufrirlos si desobedecemos. Las leyes espirituales de Dios son tan inmutables como sus leyes físicas. Usted podrá saltar por un precipicio y decir, miren, estoy desafiando la ley de la gravedad. Aún así se caerá. Lo mismo sucede cuando se desafían las leyes espirituales de Dios. Lo que importa no es la opinión que usted tenga sobre el sexo. Lo que importa no es la opinión de su novela favorita o una novela barata que le da una revista. Solamente las leyes de Dios importan. Si usted puede conformarse a su ley y disfrutar del sexo tal como Él quiso que fuese disfrutado, o puede desafiar su ley y causar sufrimiento sobre sí mismo. El impulso sexual no es sucio. El impulso sexual no es pecado. El impulso sexual es un precioso don de Dios para ser utilizado para su gloria y nuestro disfrute. Necesitamos respetarlo y controlarlo y obedecer la ley de Dios con respecto a ello. Qué preciosa enseñanza la que hoy estamos compartiendo. Así que sigamos adelante, mis amadas, porque todo lo que aquí se va a dar estará de mucha importancia. Bendiciones, mis amadas. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermosas. Te saluda Carol D.L. del Ministerio Una Mujer de Reino. Y estamos acá continuando contigo este devocional donde definitivamente nos va a hacer crecer como mujeres, pero también como hijas de Dios. Estaremos desarrollando unos temas sobre las cosas que Dios dijo sobre el sexo, recordando también que Dios nos hizo para ser criaturas sexuales y deberíamos entender el patrón que Él